Bien, vamos a continuar nosotros con más de Hola El Salvador. Ya está con nosotros Catherine Sensente, como cada viernes, para abordar un tema muy importante junto a todos ustedes que si tienen dudas, pues las pueden hacer en nuestro WhatsApp 72753512. Catherine, ¿cómo está? Bienvenida. Hola, Bienvenida. hola Pame, hola Dani. Yo súper contenta de compartir con ustedes un viernes más en esta sección de Escuela para Padres. Y pues qué interesante poder hablar de la comunicación con los adolescentes, que es algo, como ya Dani nos decía, súper complicado, ¿verdad? Sí. Porque es un periodo, es una etapa de la vida por la que todos vamos pasando, atravesamos diferentes situaciones. Y ahora sí, pues según la Organización Mundial para la Salud, la adolescencia es el periodo comprendido entre los 10 y los 19 años aproximadamente. Entonces, imagínense, no somos niños, pero tampoco somos adultos. Ya adquirimos cierta independencia, pero aún así tenemos dependencia de nuestros padres, económica, emocional, de vivienda, educativa. Y fíjense que pasan muchas cosas a nivel fisiológico, hay muchos cambios hormonales, muchas situaciones que pasan en este periodo, ¿verdad? De la adolescencia, en esta entrada desde dejar de ser niños y empezarnos a convertir adultos. El cuerpo empieza a cambiar y todo empieza a volverse diferente. La nota hablaba mucho sobre el querer pasar solos, el querer pasar encerrados, el de estar en busca de su identidad. Y es que fíjense que eso es parte de las características, ¿verdad? Se dan cuenta que los adolescentes regularmente quieren pasar encerrados en su cuarto. Sí. Pero es porque están en un proceso y en un periodo de encontrarse. No es una rebeldía, no es que estén ellos mal, sino que están en un periodo de encontrarse. Y muchas veces, pues, los papás queremos obligar a que ellos estén ahí, o nosotros querer como obligar el estar nosotros adentro con ellos, cuando es importante darles ese espacio para que ellos puedan, saben, que sea respetuoso. Como principal, como un principio para mejorar la comunicación con los adolescentes, es base darles ese espacio para que ellos puedan estar en su cuarto. O sea, muchos papás es como que quieren que ellos estén ahí viéndolos, monitoreándolos, pero ya son grandes. Es necesario trabajarnos como papás y entender que ya son grandes, ya son niños grandes que pueden cuidarse por sí solos, y que ese tiempo de estar encerrados, de reflexión, de trabajar, de ser introspectivos, ellos mismos, los adolescentes, es un buen espacio. Y fíjense que les mandamos el mensaje de: yo confío en ti y estoy aquí afuera para ti, para cuando me necesites. Entonces, propiciar y esos espacios, por ejemplo, como la cena, que son buenos espacios para poder escuchar, para poder hablar, sin cuestionar tanto, sino que solo establecer temas de comunicación abierto, que no se sientan como me cuestionas, te vendes como, porque regularmente pues papá aquí, el adolescente aquí va, tú aquí, tú aquí. Entonces es necesario que como papás seamos empáticos y que sepamos que no hemos sido perfectos, que no somos perfectos. Ese es otro principio importante para la comunicación con los adolescentes. Vendernos como padres, seres imperfectos, que también hemos fallado, que también nos ofrecieron drogas, que también nos ofrecieron sexo, que también nos ofrecieron, ¿sabe? Porque son de los temas de conversación que más se abren en esta etapa, y muchas veces pues nosotros en la casa queremos cerrar estos temas. O al adolescente, porque Catherine le resulta incómodo cuando papá o mamá le toca estos temas. Porque generalmente el adolescente es como, ay, ya va con la misma cantaleta, o ya va con el mismo sermón de que me cuide, que no le acepte esta bebida a alguien, que no hable con un desconocido. Y mi mamá toda la vida me dice, sí, mamá, ya entendí. Pero ¿por qué será que se genera esa molestia en realidad? Porque como adolescentes somos inteligentes también y comprendemos que está el bien y está el mal. Definitivamente, y es por eso, porque nos lo venden como el sermón, ¿verdad? Ya viene mi mamá con esto nuevamente, porque, o sea, vamos como papás atacando con: no hagas esto, no consumas esto, si te dicen eso, no hagas esto, que mete esto en una bolsa, que hace esto, ¿sabes? O sea, queremos no informar, sino que dar indicaciones de lo que no debe de hacer. Y el momento de abrir estos temas de conversación es abrir un tema de conversación, decir qué es lo que pasa, decir por qué tenemos esa curiosidad, decir por qué se da en esta etapa, y no hace esto, sino que realmente todas las personas tenemos un cerebro desafiante. Y si nuestros papás nos empiezan a decir, tenés que hacer esto, esto y esto, y evitar hacer esto, y toda una lista de cosas, es tan grande
que nos frustramos, que nos molesta, que nos confunde y es como, sabes, ya no quiero escuchar nada, ¿verdad? Como adolescente no quiero escuchar nada porque son demasiadas indicaciones y como dice Pame, no soy tonto, yo sé lo que es bueno y yo sé lo que es malo, entonces no necesitamos decirle qué es bueno y qué es malo, sino que solamente esto va a pasar, a esto te vas a enfrentar, porque no sé ustedes, pero ya hubiera querido yo, remontándome a la adolescencia, que se me hubieran anticipado tantas cosas que uno va viendo, porque cuando ya se nos llega en el momento, quizás se nos llega el mensaje de la persona equivocada, o de la forma equivocada, o con los medios equivocados. Ahora pues pasamos mucho tiempo en internet, mucho tiempo en redes sociales, estamos muy expuestos a pedófilos, a pornografía, a pláticas sexualizadas, entonces es súper importante que se anticipe esto como padres. Son temas difíciles de tratar, pero no esperar a que nuestro hijo reciba este mensaje de forma equivocada allá afuera. Catherine, yo esto le voy a consultar porque yo creo que ese es el miedo de los papás. Vaya, por ejemplo, por un lado, no le voy a hablar de esos temas porque yo ni siquiera quisiera que conociera ese mundo. Entonces yo mejor se lo voy a mencionar para que a él ni siquiera le entre la curiosidad. Ese es un error porque ya después hay niños que como los papás no le han dicho nada, la información les entra por otro lado y es de forma errónea. O dos, un papá que sea muy abierto al tema y les hable demasiado que el niño sienta que es algo tal vez normal. Y lo he visto, tal vez, que hay mamás que le han hablado, digamos, a alguna amiga que yo sentí que su mamá era como bien chévere y le hablaba mucho acerca, digamos, de las fiestas, de lo que podía pasar con los muchachos, de todo, a tal punto que ella pasó los límites porque él sentía como tanta confianza con su mamá que sentía que era algo normal y que su mamá lo iba a tomar como algo normal. Entonces, ¿dónde podemos encontrar el equilibrio de tampoco no hablar y ser muy cerrados a convertirnos en libertinaje para nuestros hijos? Sí, Dani dijo algo súper importante y llega ese punto donde o nos volvemos como libertinos, ¿verdad? Porque a mi mamá no le iba a importar porque es algo normal que pasa en la vida y todo lo vamos a vivir y no sé cuánto, y entonces dejamos de respetar el límite y autoridad mamá, papá, porque como ya nos dijeron que es algo que entonces no importa. O pasa esto o pasa un rechazo, porque puede ser que el adolescente no esté interesado en ese momento y el querer como mostrarse con mucha confianza se pueda volver un tema incómodo. Fíjense que yo he recibido así adolescentes que me dicen, yo no sé mi papá qué tipo de hijo o qué tipo de hija creen que soy, porque me están prácticamente insinuando cosas que nada que ver y me resulta incómodo hablar con ellos porque lo siento hasta sucio, me dicen algunos. Entonces es súper importante, saben, encontrar un balance, un equilibrio donde lo hago con el fin de informar, no con el fin de abrir los oídos a la provocación. Muchas veces hay muchos papás o muchas mamás que pueden llegar a bromear con esto, hacer juegos, especialmente con los temas de la sexualidad, ¿verdad? Hacer como juegos, hacerlo como una broma. Y eso puede llegar a tornarse un poco incómodo para los hijos, el estar escuchando esto de los papás. Entonces, es súper importante solamente hacerlo con el fin de informar y de decir, para cualquier cosa que necesites, yo aquí estoy. Y si tú quieres consultarme algo, yo estoy abierta a lo que tú me quieras consultar, ¿sí? Informar, pero hasta cierto punto. Ir midiendo y ir también evaluando el lenguaje corporal de nuestros hijos. Y si nosotros vemos que se está tornando incómodo, lo paramos y le decimos, hasta aquí te voy a dejar hoy. Y si tienes dudas, hablamos después. Puede ser, Catherine, que por eso es que de repente resulta efectivo la psicología inversa, como dicen, porque a veces el no es el que atemoriza mucho. Y yo lo menciono porque obviamente no soy perfecta, pero uno como de las estrategias puedo decir que a mi mamá le funcionó mucho es que no tenía tanto ese no, ella. Entonces mi hermano y yo somos más, pero en el caso de mi hermano más pequeño y yo, como mi mamá no decía eso, nos arrepentíamos, entonces ya no hacíamos nada. Y a veces mi mamá hasta con broma decía, sí, hijo, anda, salí, haz lo que vos querrás. Y uno se quedaba como, pues no, mejor me quedo. Ajá, entonces realmente yo no sé si decía como una broma o algo, pero yo considero que fue una estrategia que realmente me fue como factible, pues me funcionó. Porque se quedaba uno con el pensamiento, ¿verdad? Quizás el ser muy directo y decir, no podés,
esto puede como cohibir tal vez a un adolescente. O cohibir o poner rebelde, o sea, son dos tipos de respuesta. O me cohibo porque entonces me muestro inseguro porque el mensaje que me da mi mamá es que yo no me puedo cuidar solo. El mensaje que me da mi mamá es que yo no puedo, yo no tengo la suficiente inteligencia para identificar que estoy en riesgo, entonces mejor no voy porque soy inútil, ¿verdad? Ese es un mensaje, me cohibo. Pero lo otro es, me pongo rebelde, me pongo enojado, empiezo a odiar a todo el mundo porque muchos no, y mi cerebro desafiante me dice que yo quiero y lo empiezo a hacer a escondidas. Fíjense que es súper funcional. Esto es como cuando, no sé, nosotras tuvimos aquel novio que nuestros papás nunca aceptaron en la adolescencia, ¿verdad? Como nos decían que no, más nos interesaban. Y luego nos dimos cuenta que realmente ese muchacho no era para nosotros. Sí, pero eso pasa, mientras más le digas a una persona entonces, esto no. Entonces es bien importante ser estratégicos, identificar que si vemos que ese es un amigo mala influencia, cerca, invitémoslo a la casa, conozcámoslo, conozcamos a la familia, sepamos qué más hay. Y con esto más no es decepción. Y con esto no es ser más amigo de él, sino que yo sí. quiero conocerte y yo a ti, niño, te estoy enseñando que yo también estoy aquí para proteger a mi hijo, ¿verdad? Entonces es súper importante eso y tratar de hacerlo no con el fin de solo aconsejar, sino que de informar. Esas son las cosas que pasan y yo estoy aquí para lo que tú necesites y propiciar en esta etapa mucho la inteligencia emocional, la capacidad para ver hacia adentro, para sentir hacia adentro y el poder actuar y utilizar estas emociones, porque fíjense que sucede mucho en la etapa de la adolescencia que no podemos gestionar las emociones, ¿sí? Que se vuelve difícil porque como parecemos adultos, porque estamos grandes, deberíamos de proyectar nuestras emociones de cierta forma, pero también emocionalmente aún nos hace falta la madurez, adquirir ese tipo de madurez. Entonces es súper importante acompañar a los hijos en este proceso para que puedan gestionar mejor las emociones y poder responder mejor ante esto. Y con esto no es que tenemos que tenerle miedo a nuestros hijos, no, definitivamente no. Es tratar de estar cerca, pero no tan posesivo, ¿saben? Es como estoy aquí, pero tú tenés tu espacio, yo estoy aquí, también he sido imperfecta, también he cometido errores y quisiera que tú aprendas y que los errores que yo he cometido te sirvan a ti y tú vas a cometer también tus errores. Y yo voy a estar aquí para ti, para lo que tú necesites. Ahora, trata de que tus errores no sean tan grandes como los míos, porque para eso estoy aquí, para poderte enseñar, para poderte acompañar en esta etapa. Fíjense que resulta mucho y súper importante para la etapa de la comunicación con los adolescentes que también los padres brindemos el ejemplo y que seamos congruentes con el mensaje que deseamos informar. Si lo que queremos es que nuestros hijos se comuniquen con nosotros, nosotros también comuniquémonos con nuestros hijos y pongámonos nuestras reglas, como no celular durante la cena y que sea un tiempo de calidad, porque muchas veces nos quejamos que el niño solo pasa con el celular, pero ¿cómo pasamos nosotros también? Entonces es bien importante ser congruentes y ser constantes y no disculparnos que tengo trabajo, que no sé qué. Es necesario establecer ese límite nosotros. Veo que hay una Sí, ya tenemos dudas. preguntas. Dice, buenos días, soy Marisol. Quiero hacer una consulta. Tengo un niño de 5 años y tiene comportamiento de adulto. Sabe más que yo. Quisiera saber si lo dejo que se críe así o lo cambio, me imagino, de la manera para, la verdad, le admira a ella demasiado, tal vez, como es él. Ah, ok. Fíjese que es súper importante dejar que los niños exploren, dejar que los niños comuniquen y tratar de responder solamente lo que ellos nos pregunten, ¿sí? Sí. Y también identificar a qué está expuesto este niño, si está expuesto a mucha televisión inapropiada para su edad, a programas en internet inapropiados para su edad, a conversaciones que no son apropiadas para su edad. Entonces, sí sería súper importante identificar a qué tipo de temas elevados para su edad ella se refiere y solamente responder lo que el niño pregunte con 2, 3 palabras sencillas y cortas, ¿sí? sin extenderse tanto, porque tampoco se puede limitar la curiosidad de los niños. Entonces, sí, a la mamá que nos escribe, sí responda sin limitar, pero tampoco sin sobreinformar, porque esto sí puede ser también, si son temas, por ejemplo, de interés nacional o temas orientados a la sexualidad o temas que quizás sí es importante hablarlos, pero hasta cierto punto, vean, sin tratar de profundizar tanto, porque el niño no nos lo va a entender también. ¿Cómo encontramos, Catherine, ese equilibrio entre papá y mamá?
porque a veces el carácter de papá generalmente es más dominante que el de la mamá. Y yo obedezco más a las reglas de mi papá que las de mi mamá como adolescente, generalmente, o puede ser al revés. ¿Cómo encuentro yo ese equilibrio con mi pareja para que mi hijo también me respete a mí? Porque si bien hemos aprendido con Catherine que siempre hay que establecer reglas, no es también que el niño tenga la vida libre, ¿verdad? Pero esas reglas generalmente después solo le hace caso a mi esposo y a mí no, este niño adolescente. Fíjese que por eso es importante que las reglas que se les van a poner a los hijos, primero las hablen mamá y papá. Y que se vuelva una sintonía de las reglas, que el niño y la niña sientan lo mismo al recibir órdenes de la mamá o indicaciones de la mamá y del papá. Es necesario que antes los dos adultos de la casa establezcan cuáles van a ser las reglas. Fíjense que esto es como cuando estamos en el trabajo, ¿verdad? Uno entra a una empresa y hay reglas establecidas por gerencia, por los dueños, por no sé cuánto. Entonces, en la casa, mamá y papá deciden cuál va a ser la cultura familiar que se va a tener. Entonces es necesario que mamá y papá, eso sería como lo ideal, eso sería como, y en este camino van a haber mejoras, porque pues así es la familia, ¿verdad? Hay oportunidades de mejores, un Kaizen es una mejora continua, ¿verdad? Vamos identificando qué mejorar, quizás estamos siendo muy duros en esta parte, quizás estamos siendo muy flojos en esta, pero es algo que se tiene que acordar entre los dos cuando mamá y papá están. Y cuando no, pues solo mamá o solo papá o los abuelitos y los adultos. O sea, la idea es que se vuelva la misma sintonía de información, porque pues si no, los humanos somos astutos. Identificamos a quién puedo manipular y a quién no, a quién le digo y a quién no. Y entonces establecemos esas alianzas o coaliciones con ciertos miembros de la familia que pueden resultar dañinos. Y para mí como mamá, qué chivísimo que mi hijo venga y que quiera solo conmigo, ¿verdad? Pero también identifiquemos el mensaje que le estamos mandando a nuestro hijo. Y es importante que si es cierto, quizás tenés más apego conmigo, porque soy la que paso más tiempo en la casa, pero también las reglas se respetan porque las reglas las hemos puesto mamá y papá. Sí. Evitar esas mentiras, ¿verdad? Que a veces, mamá, voy a salir, pero no le digas a mi papá. La verdad es que evitar estas mentiras. Ahora, cuando hay problemas de comunicación con la figura paterna o con la figura materna y los hijos nos confían algo y nos dicen, mamá, me pasó esto, mamá, fumé, mamá, tomé, mamá, tuve relaciones sexuales, mamá, no le contés a mi papá. Entonces ahí es diferente, fíjense. Porque si no, rompemos la confianza que nuestro hijo nos dio. Y si es cierto, es nuestra pareja, nuestro esposo, pero también es nuestro hijo. Y no sabemos cómo va a reaccionar nuestro esposo ante lo que le contemos, porque los seres humanos somos impredecibles. Y entonces se rompe la confianza que nuestro hijo tuvo con nosotros. Y qué feo es decir esto, pero es así. Se rompe la confianza. Y entonces, ¿qué adulto responsable va a orientar a su hijo? Sí. ¿Qué adulto responsable lo orienta? Entonces, es súper importante evitar a toda costa arruinar la confianza que nuestro hijo tuvo con nosotros. Y que si nos dice mamá para ti, de verdad para nosotros, no a nuestros tíos, no a la abuela, no, de verdad. Ay, no, sí, eso no. porque qué amigas. incómodo, a las amigas, qué incómodo, porque me dicen Hasta muchos... cuando las mujeres, yo no sé, eso ocurrió como que, creo que era antes, que venía la primera menstruación de las niñas y las mamás lo contaban a todas las amigas. Y realmente es incómodo. A ver, los ponemos en vergüenza, entonces, o si nos cuentan, mamá, me gusta una niña, o mamá, me gusta un niño, o tal cosa, y lo andamos contando, ya quiere andar de novia, ya quiere, ¿sabes? Estos tipos de comentarios que hasta el momento los hemos visto como normales, como graciosos para los adultos, pero no para los adolescentes. Para los adolescentes los ponemos en vergüenza y evitamos que nos sigan confiando cosas. Así es que ese es como también otro punto importante, que seamos respetuosos con lo que nos confían. También, Catherine, ¿cómo podemos hacer en el caso y en algunas familias ya tienen algún adolescente y tienen tal vez un niño muy chiquitito? ¿Cómo pueden dividirse? Porque el niño pequeño merita bastante atención y el adolescente también merita atención. ¿Y cómo nos dividimos? Porque la atención para cada uno es totalmente distinta. Entonces queremos darle la atención al chiquitito, así como con cosas muy tiernas, pero ya el adolescente ya es casi como una atención para un adulto. Entonces, ¿cómo nos podemos dividir como mamás? Porque es bastante difícil. Pueden haber muchos celos, que tú consentís más al chiquito, que la atención solo va para el chiquito. ¿Cómo no crear eso
ese resentimiento y también incluso tal vez hacia el hermano menor, ¿verdad? Como, me quitó la atención de mi papá. Sí, de verdad que ese balance, ¿verdad? Y cuando Dani pregunta esto, yo solo me remonto a la vez que trabajamos aquí con adolescente y mi bebé. Y qué difícil, qué tarea más difícil la de los papás, querer profundizar con sus hijos adolescentes con un bebé a la par. De verdad que salió espontáneo y yo quería como sentir lo que los papás sienten. Qué difícil querer ser directivos, querer educar, querer también profundizar en las emociones cuando hay un niño que requiere toda la atención y que, pobrecito, ellos no saben, pero llaman la atención de una u otra forma. Entonces, es bien importante, fíjense, darse un tiempito a solas. Y así como de verdad que realizar ese apego seguro y positivo con los bebés, con los chiquitos, es súper importante, también el adolescente nos está necesitando. Entonces, si podríamos dejar por un momento al bebé con la abuelita o con la tía o con alguien seguro, ¿verdad? Que nos ayude al menos 1 o 2 horas y salir por un sorbete o al parque con nuestro hijo adolescente y compartir algo y que sienta que ese tiempo es solo para él, va a ser súper importante porque estar con los dos al mismo tiempo es bien difícil el poderlo equilibrar. Sí, mentalmente la mamá puede como, ok, este ratito solo le voy a poner caso a este y a este lo voy a poner a que pinte o que haga algo, ¿verdad? O a veces, Catherine, le delegan al adolescente el cuidado de su hermano menor en su totalidad, como que fuera niñera o niñero. Los papás no pasan ahí y todo es responsabilidad del mayor, como que este hubiera tenido al hijo. Sí, la verdad es que los hermanos mayores no son unos mini papás y es bien importante este mensaje y que las personas que nos escuchen lo puedan comprender, porque me van a decir, hey, Catherine, pero yo tengo que trabajar, yo tengo que hacer esto, pero su hijo adolescente tiene que estudiar, tiene que jugar, tiene que disfrutar, tiene que hacer todo lo que usted hizo cuando era de esa edad. Entonces, no podemos imponerle nuestro bebé o el hermanito pequeño al hermano más grande, porque no es justo. Sí es importante como el sentido de responsabilidad en los niños, el cooperar, el que si puedes ayudarme, fíjense que como el hacer esos juegos y darles responsabilidades, pero no el cuidar a tu hermano es tu responsabilidad, sino que me estás ayudando a esto y saben, es como, así como me ayudas a cocinar, podrías un ratito, pero no dejarle el cuidado total o querer obligarlo a que lo haga, porque entonces afectamos la relación de hermanos y también afectamos la relación mamá e hijo, porque ¿cómo? Pues si yo no he traído ese niño al mundo, ¿por qué me toca a mí? Diferente es cuando él se ofrece porque él quiere, porque a él le gusta, porque de su corazón nace y lo disfruta y se siente importante si lo hace. Pero es necesario identificar y evitar delegar ese tipo de responsabilidad tan fuerte para un adolescente, porque está en una etapa de confusión donde se está tratando de encontrar él mismo, tratando de conectar con sus emociones. ¿Y por qué delegarle una responsabilidad grande cuando ya es incómodo estar escuchando llantos, estar escuchando gritos, estar escuchando berrinches del más chiquito y todavía me toca que cuidarlo? Entonces, sí es bien importante evitar en la manera de lo posible delegar. Ahora van a haber situaciones críticas y de emergencia donde ocasionalmente, claro, ¿verdad? Ni modo, porque pues sí, ahí está. Pero no siempre, no todo el tiempo. Muchas gracias, Catherine. Yo creo que ese es un tema bien importante de tratar en cuanto a los papás, ¿verdad? Porque sea que ya hayan pasado por un adolescente, siempre, como cada persona es diferente, es una nueva experiencia. Así que yo creo que es de armarse de paciencia, de mucho amor, ¿verdad? Y recordar que todos pasamos por esa etapa, absolutamente todos. Muchísimas gracias, Catherine. No, gracias a ustedes. La adolescencia la vivimos todos, pero en tiempos diferentes, ¿verdad? Sí. Entonces no es lo mismo como la pasé yo hace 30 años a cómo le está pasando hoy mi adolescente. Entonces es importante ser empáticos, comprender lo que nosotros sentimos, pero ubicarnos en el tiempo y espacio en que ahora TikTok, redes sociales, están todo ahí, todo es diferente. Entonces las emociones se van experimentando también de forma diferente. Así que muchísimas gracias por la invitación y nos vemos el otro viernes. Hasta la música es diferente. Catherine, díganos sus contactos también para cualquier padre de familia que quiera llevar a su hijo a consulta, que siempre es muy necesario y no es malo.
Sí, con muchísimo gusto. Pueden buscarme en redes sociales, en Instagram como @catherine.psico y en Facebook como psicóloga Catherine Sensente, que con muchísimo gusto atiende sus dudas. Muchísimas gracias. Ahí le quedan los contactos para que usted cualquier duda, si se le quedó algo que quería decir, puede hacerlo a través de Catherine y sus redes y sus contactos que ahí los hemos dejado. Con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa, pero ya vamos a continuar con más de Hola.